tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Recuerden ustedes que estamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche, tertulia nocturna. Y recuerden ustedes que estamos transmitiendo directamente desde el proyecto 2013. Y bueno, pues a nivel internacional, como siempre, pues mi compañero y amigo y co-conductor Héctor Peña. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Bueno, pues este sería, de hecho, nuestro segundo programa del año 2013. Y bueno, pues hace 8 días tuvimos la gran oportunidad de estar comentando algunos aspectos de lo que había sucedido el 2012 en un análisis desde el punto de vista político, económico, de todo lo que ha acontecido internacionalmente, amigos. Y bueno, pues ahora 2013, pues estamos, yo me atrevería a decir un término muy particular, concelebrando que no se acabó el mundo, Héctor. Sí, pues ahora, amigos, no se dice voy a ir de viaje primero Dios, ahora se dice primero los mayas, ¿no? Sí. Se quedó desde entonces esta expresión de poner primero a los mayas, ¿no? Que supuestamente ahora tienen el destino en sus manos, pero todo fue chacoteo, digámoslo así, amigos, y no se confundan, no fueron mexicanos los que sacaron esta idea. Recordemos que empezó con las 7 profecías mayas y de ahí gente de otros países empezaron a difundir que realmente detrás de ello estaba el final del mundo, pero no fueron mexicanos. Gracias a ellos, Yucatán tuvo ingresos como nunca antes en un periodo corto, Carlos. Bueno, yo creo que aquí hay algo muy interesante, Héctor. Yo creo que hablar de milenarismos es una de las bases que estamos teniendo universalmente, porque el pensamiento apocalíptico, amigos, está todavía vigente a través de estos 2000 años del cristianismo. Y evidentemente los hechos de los milenarismos, la terminación y el acabar del mundo, siempre se ha manejado pues prácticamente desde el Concilio de Nicea en el 355, donde se dio a conocer los escritos de la isla de Patmos. Así es. Y yo creo que lo importante para nosotros es que debemos recordar que tenemos un gene que nos está determinando el acabar en un momento determinado. Yo creo que los primeros 1000 años del cristianismo, por eso hablé del milenarismo, o sea, los primeros 1000 años, que además ha seguido teniendo una secuencia, y esta secuencia es muy fuerte porque la tuvimos con el nacionalsocialismo en Alemania, con Adolfo Hitler, y ahí se cumplió el hecho de que se estaban dando una secuencia de terminación del nacionalsocialismo. No siguió porque del anticristo, ¿no? Porque no terminó, pero podíamos hablar del anticristo, de muchos otros elementos y muchos elementos generacionales, pero yo creo que los mayas, quien lo hizo, bueno, yo quisiera hacer referencia al señor Argüelles, sí, por supuesto, que falleció hace 2 años, pero fue uno de los primeros promotores de este hecho y dar a conocer las llamadas profecías mayas, que no son profecías, son predestinaciones. Así es. Pero además, en el libro del Chilam Balam de Chumayel, pues no sabemos que no son profecías, son elementos que fueron recuperados por los frailes que llegaron, los 12 frailes que llegaron aquí y que empezaron a recopilar esto y luego lo ubicaron dentro del Apocalipsis, Héctor. Y es muy interesante lo que dices, Carlos. Definitivamente se dice, bueno, yo como literato te puedo decir que el Apocalipsis es una técnica de escritura cargada de semiótica y cargada de alegorismos y alegorías muy recargadas. Es el barroco de los barrocos en la expresión de un simbolismo y de un modelo religioso. Entonces, el mensaje está escondido, sí. ¿Qué tan escondido está y quién lo puede decodificar? Hasta ahorita no conozco a nadie y todo lo que hacemos al interpretar las escrituras sagradas es especular. Creo que si quisiéramos llegar al fondo de su verdadera interpretación, tendríamos que ir a la fuente original, que son los judíos. Ellos sí tienen una clave para descifrar estas formas codificadas de mensajes y son judíos los que lo escribieron. Así que, amigos, cuando un hecho que se da como profecía, que no es profecía, tú bien lo has dicho, y no se cumple, entonces empiezan a decir, es que ese no era el mensaje era otro. Entonces, cuando nos falla el numerito de querer tener la verdad de un hecho codificado antiguo que ya no nos funciona, a nosotros al menos,
entonces el mundo queda atrapado y desgraciadamente en una cosa, Carlos. El ser humano siempre anda buscando dos cosas. Uno, la verdad de un futuro, y desgraciadamente siempre es destructiva. Y quiere tener soberbiamente la verdad y la posible destrucción de sí mismo. Entonces el ser humano parece ser inherente en él, que los hechos del futuro no ven tanto la paz, aquellos que tienen el control de los medios, sino ven la destrucción, y ahí está una manipulación del mundo para que el mundo consuma en una forma alarmante productos, consuma televisión, consuma videos, y con esto es una mercadotecnia. Creo que en la actualidad el fatalismo se asocia más con una mercadotecnia y una necesidad de consumo en el mundo. Sí, yo creo que precisamente 2012, que fueron las confrontaciones internacionales en la política, en la economía, los cambios estratégicos, vimos, por ejemplo, el hecho de que el presidente Barack Obama ocupara nuevamente la presidencia, la enfermedad del cáncer del presidente Hugo Chávez, la muerte de personajes muy valiosos para el mundo desde el punto de vista la literatura, la economía, la política y hasta en la música que tú acabas de mencionar en estos momentos. Y evidentemente son la parte de la estructura del aparecer y desaparecer, crear toda una estructura de un fenómeno, de una sociología, y posteriormente desaparecer, pero dejaron algo hecho en el mundo. Y yo quisiera mencionar, por ejemplo, a Whitney Houston, que fue una mujer con una voz extraordinaria, y que de repente ahora hay una serie de especulaciones, Héctor, y quiero mencionarlo, porque nadie se atrevió a decir lo que sucedía con esta mujer, en donde pues, creo que debemos exaltar su trabajo como cantante, pero estaba muy apegada a la drogadicción, y ese es uno de los grandes problemas, cómo se destruye la gente con estos elementos verdaderamente que son el terror de la humanidad en estos momentos. Pues nada más ni nada menos que pareciera que la fama en las grandes urbes está asociada a una promiscuidad y a una parte desviada, digámoslo así, de la conducta humana. Whitney Houston, pues cocaína, ¿no? Fue lo que le encontraron en su autopsia precisamente, y estos grandes personajes también en México, los asesinatos de cantantes, ¿verdad? Por el crimen llamado organizado, estuvo asociado también a estas depravaciones y esta promiscuidad. Entonces, parece que la fama tiene que estar aunada a un mundo que es totalmente prostituido y que los arrastra, parece inevitablemente, a esta serie de valores perdidos y y de figuras ¿cómo te diría? Antisociales, que parece ser que en un principio te los pintan como dioses quizá, y pronto cuando conoces su vida te das cuenta que están en un ambiente sumidos de antihéroes y de antifiguras sociales, ¿no? Digamos, un estereotipo bastante vendido en la actualidad, Carlos. Pareciera que esta actriz, acuérdate los escándalos en 2012 de esta hermosura de mujer que es Lindsay Lohan, Sí. que desgraciadamente ha estado asociada también con su fama y con su manera de drogadicción y con su manera de perder piso, ¿no, Carlos? Bueno, yo creo que aquí de hecho estamos mencionando a aquellos que fallecieron, aquellos que han trascendido de otra manera, y estoy de acuerdo contigo. No vamos a hacer un panegírico aquí de lo bueno o lo malo que hicieron, no, trascendieron porque fue su propia responsabilidad. Tenemos algunos personajes mexicanos como Jorge Carpizo, que fue un hombre de una trascendencia en la legislación verdaderamente impresionante en este país, que fue uno de los primeros que llevaron la Comisión de Derechos Humanos, pero además era un gran catedrático, ocupó puestos muy importantes en la política nacional. Pero también otro de los personajes, y le agradezco de sobremanera a Diana, que ya nos puso la imagen del doctor Carpizo, quien, fíjate, Héctor, cómo hombres de grandes valores terminaron porque hubo una equivocación en el hospital.
no le habían hecho el estudio sanguíneo y resulta de que murió precisamente porque le pusieron un tipo de sangre que no correspondía. Fíjate nada más, y hasta ahí la vamos a dejar. Pero también murió un expresidente de México, el presidente Miguel de la Madrid, otro hombre que tuvo una trascendencia muy importante en el gobierno de México, un hombre con ideales. Yo tuve la oportunidad, porque en una ocasión Gerardo Zahir me invitó a la casa de este expresidente y tuve oportunidad de conocer a algunos de los hijos del presidente de la Madrid, pero también un hecho trascendental porque le tocó el terremoto del 68 en nuestro país y él, fíjate cómo se dan las versiones, aquí yo me atrevo a mencionarlo porque fue lo que salió en los periódicos, porque él no aceptó la ayuda internacional en una primera parte, pero tampoco aceptaba la ayuda del ejército mexicano en aquella época. Conforme fue pasando el tiempo, se dijo que él no había aceptado el ejército porque su padre había sido fusilado durante la Revolución Mexicana, había sido fusilado su padre por el ejército mexicano. Y aquí hay una cosa muy interesante, es el primer presidente de la época contemporánea en México que no tuvo una sola oposición para hacerle digamos, un entierro, un homenaje de Estado. Eso fue lo más curioso, que ningún partido político reclamó absolutamente nada, nadie se opuso, porque pareciera ser, con todo y lo gris que se dijo en sus épocas que lo era, fue una persona que mostró una rectitud como ningún otro. Recordemos que él, cuando sale de ser presidente, fue director del Fondo de Cultura Económica. Sí, claro. Recordemos. Claro. De esta extraordinaria editorial y estaba trabajando, macheteándole. No se fue a Harvard para ser repudiado, o sea, se fue a una de las editoriales más importantes en México y mostró su calidad intelectual. Entonces Miguel de la Madrid, valga la pena recordarlo, tuvo un funeral de Estado como nunca lo hemos visto en nuestro país. Bueno, yo creo que ahorita que estás hablando de funerales de Estado, no hay una verdadera estructura en donde se les haga el homenaje correspondiente a cada uno de los hombres de trascendencia en este país para que tengan esos homenajes que tú dices. ¿Sabes qué? Que a mí me parece que lo que tú acabas de mencionar, no por lo que tú dijiste, Sí. ni cómo lo dijiste, Sí. sino simple y sencillamente que no tenemos una educación para hacer el reconocimiento de aquellos que fueron trascendentales en este país. Por supuesto. Yo creo que surgen las envidias porque después de que termina un sexenio viene la muerte ritual del personaje. Haya trabajado bien o haya trabajado mal, siempre hay los cuestionamientos acerca de la acción. También quiero mencionar de las muertes de personajes, el actor Julio Alemán, quien pues hizo un sinnúmero de películas, cerca de 150 películas en el cine mexicano, con una serie de actitudes muy particulares en donde trabajó todos los géneros de la cinematografía. Tan es así que logró trabajar con doña María Félix, que era una mujer en donde sus actitudes eran muy difíciles como actor. Sin embargo, parece que lograron acoplarse porque, bueno, María Félix trabajó con los mejores actores mexicanos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En la época de oro, Carlos. Claro, y él muere el 11 de abril. También tenemos otro fallecimiento muy delicado por lo que aconteció en su momento, que es precisamente el maestro Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, en sus trabajos que nos dejó, pues, en su literatura, recibiendo premios a nivel internacional, que yo creo que hubiera sido interesantísimo que a él le dieran el premio Nobel en la literatura, y en algunos aspectos, bueno, pues el premio Nobel no se ha otorgado a hombres de tallas trascendentales, y ahora resulta que hay cuestionamientos muy fuertes acerca de por qué se otorga el premio Nobel a gente que no lo merece. Bueno, sabemos que Gabriel García Márquez sí lo ganó, ¿no? Gabo. Carlos Fuentes era muy allegado a la embajada y al consulado en Francia, de México. Incluso su segunda patria era Francia. Y los hombres más cultos de este país
generalmente se autoexilian porque no encuentran eco a su producción intelectual y a sus deseos de armonía social, no lo encuentran en el propio país. Entonces la muerte de Carlos Fuentes sí fue aquí en México, en su casa de San Jerónimo, pero realmente él vivía más tiempo en Francia y desgraciadamente, lo digo así, desgraciadamente porque el eco a sus inquietudes intelectuales y a sus propuestas sociales las encontraba más en un ambiente francés, en un país llamado de primer mundo, que en nuestro propio país, porque como él decía, la corrupción nos corroe, ¿no? Entonces, aquí no se puede tener un mundo idealizado, sino se puede tener una realidad prostituida, ¿no? Bueno, yo creo que el maestro Carlos Fuentes, lo que tú acabas de mencionar, para mí fue un hombre internacional, porque su padre fue embajador Pues así es, en Argentina y después estuvo en Francia, así donde él es. se formó, y claro que es un hombre universal, el maestro Carlos Fuentes. La verdad es que además, como muchos otros autores, toman una posición muy particular en la política. Él hizo cuestionamientos muy fuertes, sobre todo el cuestionamiento al nuevo gobierno Sí, y muy duro, federal, y muy fuerte, hizo cuestionamientos por ignorancia, por carencia de formación cultural, y sobre todo por cuestiones de tipo político internacional, en donde pues él desacreditó abiertamente al candidato del Partido Revolucionario Institucional, y eso pues creó una ámpula muy fuerte, porque aún sigue siendo recordada. Tuvimos trascendencias, hasta Carmen Aristegui se fue muy cuestionada, nuestra compañera comentarista de programas tanto en XW Radio, en Televisa, y que constantemente pues se le ha estado cuestionando porque es una mujer de pensamiento libre. Y también, bueno, pues lamentamos la muerte de Donna Summer, otra mujer también del Híjole, grupo, un ícono dentro de la propia estructura, en los cantos. Fíjate que es impresionante, Héctor, que yo no he escuchado ahora permanentemente algunos análisis. ¿Qué pasa con estos grupos de los afroamericanos, que tienen unos desarrollos extraordinarios? Si acabamos de hablar precisamente de Whitney Houston y de Donna Summer, voces angelicales, totalmente. que van desarrollándose y van teniendo una calidad extraordinaria. A mí me llama mucho la atención porque he seguido durante unas etapas pues el mento, el jazz, El soul. el soul, y vemos grandes cantantes afroamericanos que desarrollan en el mundo pues gran afición. Hoy estoy viendo que el jazz en Europa tiene una característica muy especial. Lo están trabajando los grupos blancos, Sí. pero no suena igual. No, para nada. Totalmente diferente. Y se le llama progresivo y como que no tiene el alma del soul. No se perdieron esa alma del soul, ¿no? De ser un ritmo que se desgarra, ¿no? Ya no es tan desgarrado, ¿no? Claro, y sobre todo, fíjate, uno de los aspectos que ha trascendido en el mundo pues ha sido el gospel. Sí, Y, totalmente. y los cantos sagrados, porque ¿tú sabías cuál es el origen de todos estos problemas musicales que estamos tocando ahorita? ¿Cuál, Carlos? Los sistemas de represión que se dieron en los Estados Unidos porque eran esclavizados los Sí, grupos por negros, supuesto. y el único elemento que tenían estos grupos de esclavos pues era el canto, porque no les permitían absolutamente nada. Y la danza, Carlos. Pero no les permitían ni siquiera eso, Héctor. Exacto. Y en el sur de los Estados Unidos, sobre todo en los campamentos, en los campos de algodoneros, no les permitían nada porque los encerraban. Así es. Y entonces la única manera que ellos tenían era pues el canto sagrado, el canto ritual, la queja en el canto. Por eso desarrollaron toda una fonía muy particular, en esa caja de resonancia que estuvimos hablando hace rato, que la desarrollan y se van desarrollando los propios esclavos. Y he tenido oportunidad de verlos. Estuve en Washington en un momento cuando hubo un festival internacional de folclore, y llegaron, Héctor, pues prácticamente gigantones de todas partes de las islas, de los grupos negridos, si me permiten decirlo sin ser discriminatorio, de Haití. Llegaron unos monstruos
negros, que prácticamente el brazo de uno de ellos era yo. Sí, 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 lo creo. Por, por estatura, y claro. era unos brazos así, gigantescos, tocando tambores en sus ritmos, en sus melodías, que son verdaderamente el desarrollo de una gran cultura como es la cultura negra. Y sobre todo que todos estos grupos, fíjate lo que es la vida, Carlos. ¿Quién fue el encargado de que el grupo africano viniera a nuestro país? Pues fue España. España, recordemos, que era la nación que más traficaba con negros africanos y los traía como esclavos a las Américas. Y Haití, República Dominicana, incluso Costa Rica, Cuba y fíjate, la comunidad africana arraigada en Veracruz. Entonces, estos grupos que fueron esclavizados llegaron a nuestro mundo, a América, debido a la esclavitud tan acendrada que tenían los españoles. Y tú sabías que Juan Pablo II estuvo justamente en un puerto que salía fíjate, esta historia es muy interesante, salían, Carlos, de Haití, de una especie de San Juan de Ulúa, se parece mucho este cuartel militar a San Juan de Ulúa, bueno, le llamaban el pasillo de la muerte, sí, porque sí, claro. los esclavos tenían que desfilar por ahí para subirse al barco y traerlos a América. Me refiero ya a continente, a parte continental, Carlos. Entonces, todas estas diseminación de africanos fue debido a los españoles. Gracias a los españoles se liberaron de su propio territorio y de la pobreza de su territorio los africanos, y sus descendientes viven ahora, si no en una absoluta opulencia, sí en una libertad muy diferente a la que actualmente vive África, ¿no? Porque África sigue siendo una nación extremadamente pobre y extremadamente explotada, Carlos. Entonces, gracias al ritmo del ritual africano, es que se tienen una Whitney Houston, una Donna Summer y este tipo de personas. Grandes cantantes, Carlos. Y deportistas, no olvidemos el deporte, ¿no? Sí, yo creo que 2012 nos dio una de las pautas más importantes, porque la geopolítica cambió en el mundo y sigue cambiando, porque además pasamos al otro extremo de lo que aconteció con la revolución de la primavera que se dio en Egipto. Aquí lo comentamos tú y yo muchas veces. Estas revoluciones consideramos que era un peligro lo que estaba dándose en Egipto, la intervención norteamericana, y esta revolución de la primavera en el mes de febrero pues fue muy fuerte, porque de ahí desencadenó la tragedia de Hosni Mubarak, en donde acusaron que más de 30 años, 32 años en el poder, porque ahí pues debemos entender que este mundo árabe tiene una estructura patriarcal donde no cabe el término democracia. Sí, no, para nada. Ahí son jefes tribales, patriarcales, y que eso es lo que debe dominar, y que ahora están tratando de ubicarles una democracia que es inexistente en esos lugares. Porque como tú lo has dicho muchas veces, Carlos, es una vida del desierto, en alguna manera todavía tienen este concepto del patriarca que protege y que administra las tribus, y que los grandes jefes de tribus en un consenso dominan al gran patriarca para que éste a su vez pueda hacerlos llegar a un consenso y acuerdos. Gaddafi, recordemos, y tantos otros del eje del mal que han llamado los estadounidenses, que han sido asesinados vilmente. Recordemos en Persia la muerte obviamente de Saddam Hussein. Recordemos toda esta serie de hechos que derivaron en el 2012 justamente a la caída de estos gobiernos. Sí, bueno, aquí podemos decir que es los crímenes de Estado. Totalmente. Que han estado realizándose, y bueno, la conciencia internacional con los pensamientos de izquierda son muy importantes, que ahora se le deben de llamar de izquierda porque es un poco la ultraderecha, como tú decías hace 8 días. Aquí debemos tener mucho cuidado, porque precisamente estas izquierdas y derechas pues es el manejo de la economía internacional,
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues están causando que 2012 ha sido la sepultura de más de 17 países en Europa a través de este manejo de la represión económica que se tiene. Lo estamos viendo como prácticamente un año completo España se está siendo destruida toda su economía. Entonces, los elementos, la propia distribución de los premios Nobel por parte de esta Fundación Nobel no corresponde a lo que verdaderamente debe de ser. Resulta que pues el Fondo Monetario Internacional y el Mercomún Europeo pues prácticamente están recibiendo el beneplácito del premio Nobel. Eso no puede ser. Es más, me atrevo a decirlo porque el mismo Barack Obama tenía unos meses en la presidencia cuando se le otorga el premio Nobel y que todo el mundo dijo, ¿por qué? ¿Por qué si él no ha hecho absolutamente nada y es la secuencia desde... Pero lo compró, vaya, tienen el dinero suficiente y el poder para comprarlo, pero no es que lo haya comprado, es que la Fundación Nobel determina que se le dé a Barack Obama porque supuestamente iba, de acuerdo a la versión verbal de él, que iba a terminar con las guerras que se habían hecho desde... Y de hecho lo hizo, ¿no, Carlos? De hecho lo hizo. Bueno, de hecho lo hizo en los primeros 3 meses que estuvo en el gobierno. Inmediatamente cuando él en su política... por Gaddafi, claro. No, ni siquiera eso. Sino que los movimientos en el Medio Oriente, desde el punto de vista militarista, él mandó a Irán y a Irak cerca de 30,000 soldados 3 días después de que le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Sí, Entonces, la incongruencia. Los planteamientos falsos que se dan en base a una estructura de carácter político, pues lo hemos visto a través de la misma historia de la Fundación Nobel, que ha otorgado premios a quien no corresponde. Porque, Carlos, perdón, pero el comentario que hace rato metí es porque definitivamente ahí hay un juego político y literalmente compran el premio. ¿Para qué? Para tener un mayor apoyo social en sus propios países y para que esto repercuta en el apoyo también a sus propias administraciones. Entonces sabemos que también, bueno, perdón por la comparación, que también los Óscares son una academia y un desfile a conveniencia de aquellos que tienen el monopolio del cine, ¿no? Del cine, de la Academia Cinematográfica en los Estados Unidos. Entonces, el Nobel se prostituyó desgraciadamente y llegó a terrenos verdaderamente absurdos, ¿no? No, y sigue dándose, porque bueno, ya mencionaste, hay personajes, bueno, nosotros tenemos hasta este momento, podemos decir que tenemos 3 premios Nobel en nuestro país, sí, en claro. la historia. Octavio Paz, uno de ellos. Claro. Luego tenemos al politólogo internacional. Así es. Y luego pues tenemos también a los químicos, ¿no? a este científico. Los científicos, el sí, científico de la UNAM. mexicano, que pues de hecho estamos teniendo 3 premios Nobel. Se nos fue el maestro Carlos Fuentes, que probablemente hubiera sido uno de los que se le hubiera otorgado el premio Nobel, ya que pues nuestros literatos, como el maestro Fuentes y Octavio Paz, pues tuvieron también el premio Asturias, que es el premio Nobel de la literatura y el premio Nobel español. Pero fíjate, Carlos, que sinceramente llegarle a Octavio Paz, con toda su personalidad, es muy difícil, ¿eh? Octavio Paz era un punto y aparte. Qué bueno que lo mencionas, Héctor, porque tuve oportunidad de verlo en aquellos programas que tengo muchos de ellos grabados de Octavio Paz. De Televisa, sí. De Televisa, aquellos programas de comunicación, donde el hombre era un extraordinario conocedor de la literatura del mundo. Impresionante. Del mundo. Y a los hombres más importantes de la literatura de cada continente y cada país, si ustedes me lo permiten, en México hay varias expresiones. ¿Sí? Decir que un hombre cuando está debatiendo con otro y le enseña lo que el otro sabe y le dice que está mal en lo que él sabe, se dice que aquel le dio una revolcada. Y recordemos... Y Octavio Paz era, perdón, Héctor, sí, adelante. Octavio Paz era un hombre, no importa dónde se parara, siempre entraba en contradicción con aquellos de otros lugares.
Y, y quiero recordar a Ernesto de la Peña, sí, ¿verdad? Sí. Otro erudito del lenguaje, la estructura lingüística la manejaba como nadie, conocedor de la cultura judía de una manera impresionante, conferencista y el maestro de la palabra. Y este señor yo tuve oportunidad de verlo en la calle de Alfonso Reyes, antes era Juanacatlán, en este edificio que era del comercio exterior, que ahora ya no lo es del comercio exterior, y en este foro verlo en muchas conferencias a don Ernesto de la Peña, cátedras culturales y religiosas del mundo, Carlos, y la palabra que tú le pusieras, palabra que te desmenuzaba, pero te la desmenuzaba no desde el punto de vista etimológico, sino desde el punto de vista religioso, social y cultural. Era impresionante. Sí, yo creo que el maestro Ernesto de la Peña nos dejó un legado muy importante. Afortunadamente hay muchas grabaciones, como el maestro Octavio Paz y de muchos otros personajes que han trascendido ya, pero que los tenemos todavía en imagen para traerlos del pasado a lo contemporáneo. Como Juan José Arreola, ¿no? Claro, Juan José Arreola, que era un hombre con un extraordinario poder de la palabra, que en todos sus programas que él tenía, evidentemente nos dejaba un gran conocimiento. Ernesto de la Peña, teniendo un conocimiento de 17 idiomas, de los cuales había 5 idiomas muertos, así es, que los conocía, lenguas muertas, sí. Lenguas muertas, pero además yo recuerdo uno de los programas que a mí me encantó fue precisamente cuando apareció el Código Da Vinci y que invitaron a 5 ponentes y él dio una cátedra, una cátedra extraordinaria de lo que fue la literatura, supuestamente del primer milenio hasta lo contemporáneo y lo que tú estabas diciendo, en el gran conocimiento de la Biblia. Y fíjate que cuando... Y de la Torah. Y de la Torah, fíjate que cuando... Y el Talmud también lo manejaba. Claro, fíjate que cuando venían en la Semana Santa, se estila, porque todavía se estila en México, poner la película de Sefirelli, que es la película de La Pasión de Cristo, sí, que está extraordinariamente dirigida, sí, muy acartonada para mi punto de vista, pero extraordinariamente dirigida. Y don Ernesto de la Peña siempre entraba al quite en las palabras que traía la Biblia, el Nuevo Testamento, no podemos hablar aquí de la Torah, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y te desmenuzaba cada término de las, por ejemplo, 7 palabras, que coincido con Luis Suárez Sertuche. No son 7 palabras, son las 7 frases, porque no son palabras, ¿no? Entonces, don Ernesto de la Peña te daba significados que nosotros desconocemos en la transcripción al español. Entonces decían, no, esto está mal traducido, es por esto, porque culturalmente esto y esto, y era impresionante. A mí, una de las partes, en homenaje a él, déjame decirlo, decía una de las partes de las 7 palabras, llamadas 7 palabras en el Nuevo Testamento, en la muerte de Jesús, en la cruz, que decía, Eli lama sabactani, Señor, Señor, Dios mío, es Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y don Ernesto de la Peña dijo, está mal traducido. Dice aquí, Señor, Señor de la luz, ¿por qué me he abandonado de ti? Y le da un contexto totalmente diferente a lo que está diciendo. Claro. Impresionante, te daba otra trayectoria en la traducción, ¿no?, de los escritos. Bueno, amigos, vamos a un breve espacio de identificación de canal y regresamos en un minuto. Recuerden ustedes que estamos en Proyecto 2013 y estamos en Tertulia Nocturna todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Regresamos en un minuto, amigos.
mí, como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción. Bueno amigos, estamos nuevamente aquí en Tertulia Nocturna. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Les agradecemos de sobremanera a aquellos que nos ven en 52 países en todo el mundo. Y bueno, pues nuevamente Héctor, pues adelante con las noticias de 2012. Mira, estaba hojeando, Carlos, aquí el resumen que nos hacen del 2012. Ya hay una noticia que verdaderamente ha impactado al mundo y que a nosotros, en especial en México, no vaya a ser una forma de adelantarnos un posible futuro en nuestro país. En Grecia, amigos, el 4 de diciembre de 2012 sale una noticia y nos están diciendo que Grecia, amigos, ha dependido del rescate internacional económico desde el año 2010. Bueno, en el 4 de diciembre del 2012, una persona, un jubilado farmacéutico de 77 años, resulta que se suicida en la plaza Sintagma de Grecia. Y él deja una nota, dice el periódico, donde advierte que su decisión fue tomada por la terrible crisis que está sucediendo en el país. Y fuera ahorita del aire, le decía a Carlos, esto es lo que está pasando en España. En España están pasando suicidios debido a que esta crisis hipotecaria, esta crisis también como lo tuvo Estados Unidos, de bienes raíces, que son deudas impagables por la terrible inflación que han tenido España y este abuso excesivo de las familias más ricas españolas que están usando al Estado para enriquecerse, pues es bajo un parámetro y un modelo aparentemente de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, y del Fondo Monetario Internacional, ha propiciado estos modelos de rompimiento en beneficio social y una nueva reestructuración económica, o como lo dicen los norteamericanos, un nuevo modelo económico. Y en la actualidad México parece, Dios quiera que no, porque no podemos rogarle a otra persona, Dios quiera que México no esté adoptando estos modelos para que nuestro país caiga y al rato veamos estos suicidios, esta desesperación en nuestro propio país. No, yo creo que lo que está sucediendo, no solamente lo que tú acabas de decir en Grecia, en Italia, en España, está verdaderamente difícil, hay ya muchos suicidios porque prácticamente la gente se está quedando sin trabajo, pero además de que se quedan sin trabajo, se quedan con casa. Pues también, amigos, tenemos que mencionar que el 5 de julio de 2012 muere Ray Bradbury, escritor norteamericano que nos ha dejado una serie de elementos literarios verdaderamente extraordinarios. Chavela Vargas muere el 5 de agosto, que es una cantante con nacionalidad mexicana, pero ella era costarricense, y vemos la trascendencia de esta mujer a través de una libertad femenina llevada a extremos muy particulares, sí. De un feminismo, yo le llamaría de un feminismo liberacionista, pero liberacionista con mucho cuidado, porque una cosa es la bohemia y otra cosa son los excesos. Pero en fin, no vamos a cuestionar. Sabemos que una mujer que cantaba en una forma muy especial, hablando de lo que decíamos hace rato en cuestiones de la proyección de la voz, ponme la mano aquí, Caporina. Sí. Y tenemos este recuerdo de la señora Chavela La Llorona, Vargas. la canción Claro, Llorona, claro. ¿no? También lamentamos la muerte en el mes de septiembre de Alonso Lujambio, quien fuera secretario de Educación Pública, catedrático universitario, escritor, y que bueno, pues le tocó dirigir el sistema educativo del país, pero también trascendió porque además fue un hombre de los que primero empezaron
llevando algunas estructuras de organización de este país, Héctor. Yo tuve oportunidad de conocer al maestro Alonso Lujambio, porque en una ocasión me invitaron a un programa de televisión en Cablevisión y tuve la oportunidad, él llegó en el momento que estábamos en el programa, suspendieron mi participación momentáneamente y él intervino, o sea que una gente con una calidad, un temperamento muy particular. ¿Ibas a decir algo? Sí, también quiero recordar que el día viernes 11 de diciembre de 2012, Peña Nieto visita la Ibero, no hay que olvidarlo, y nace el famoso movimiento Yo Soy 132, pero realmente los orígenes fue el movimiento Somos más de 131, porque habían dicho que eran menos de 131 y dijeron no, somos más de 131, y esto fue como nació después el movimiento Yo Soy 132. Recordemos que el líder de este colegio ha reconocido que Andrés Manuel estaba detrás de este movimiento, lo ha reconocido públicamente, el líder del Yo Soy 132, bueno. Y muchos ya lo intuíamos, obviamente que muchos lo sabíamos, no somos tan ingenuos. Bueno, a mí me parece, Héctor, que ese es un planteamiento, no porque lo digas tú, a mí me parece que es un planteamiento falso, porque si se cae el avión, si se enciende la plaza, o se escapa un becerro de la Plaza de Toros, pues todos le echan la culpa a Andrés Manuel. No es cierto. Aquí tenemos que... estamos diciendo que el líder fue el que lo dijo. Por eso, el líder. Él mismo, ¿eh? ¿Cuál líder? El líder supuesto del 132, de la Ibero, el original. Tú acabas de mencionar el líder supuesto, entonces la suposición de lo que todos hemos leído, porque no solamente las acusaciones que le hacen a Andrés Manuel es el hecho del movimiento 132, eso es lo que nosotros leímos, pero evidentemente no es cierto, porque... tenemos que darle la libertad en el proceso de la opinión a los jóvenes que tienen una posición ya dentro de la política nacional y la política internacional. Tan es así que lo único que puedo decir es que el movimiento 132 fue penetrado y destruido porque a los 3 días de haberse dado el movimiento en la Universidad Iberoamericana, aparecieron 5 jovencitos que fueron a rendirle pleitesía a Enrique Peña Nieto dando las disculpas. No se tiene por qué dar disculpas cuando hay un movimiento, o sea, toda la gente tiene derecho a protestar, que fue no contra el PRI, es contra la imposición de un personaje que tiene una estructura, porque no entiendo cómo la política nacional, después de haber hecho desaparecer de 70 años el gobierno del PRI, vuelven a regresar y ahora se está dando la cobertura, porque tú lo dijiste hace un momento. Lo que está sucediendo en otros países se está sucediendo aquí, porque nosotros lo hablamos de cómo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están imponiendo toda una estructura de una economía política del mundo. Y fíjate, Carlos, una cosa, afortunadamente, bueno, regresando un poquito al comentario anterior, afortunadamente yo no tengo partido, amigos, como ustedes lo ven. No, pero por eso... Y, espérame, déjame terminar. Yo no tengo partido, yo no me emociono, y yo no creo que porque yo le voy a cierto candidato y dicen algo en contra de mí, de quien yo admiro, pues lo tengo que negar, ¿no? Yo afortunadamente no me atoro ahí y no quiero rebatir si por qué sí o por qué no, ¿no? Simple y sencillamente yo comento lo que se dice en los medios. Bueno, pero recuerda, Héctor, que a partir del viernes pasado pusimos una sección que se llama libertad de expresión en los medios. Tú tienes la libertad de dar tu opinión, como lo has hecho en estos momentos, de lo que ha acontecido a través de ello. Yo no estoy de acuerdo con ello. Ni siquiera es mi opinión, es lo que dicen los medios. No, por eso, no, pero tú estás repitiendo lo que dicen los medios. Entonces la aclaración para nuestro público es el hecho de que todas las acusaciones que se hicieron a través de lo que era el movimiento 132, que fue, tú mismo hiciste la aclaración de ese movimiento, y que ha trascendido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y este movimiento que se da en el 132 en México es el movimiento de los inconformes en Europa, y que se dio en Grecia, que se dio en Italia, que se dio en la Revolución de la Primavera, con los ahora... ¿A qué te refieres que es el mismo? ¿A qué te refieres? La trascendencia de la ideología, de los movimientos, de los pensamientos de los jóvenes en todas partes del mundo. Bueno, pero lo vamos a dejar ahí porque si no nos detenemos en lo que trascendió en el 2012.
También hay algo muy importante y quisiera mencionar la muerte de Niemeyer, uno de los arquitectos más importantes arquitecto brasileiro, que creó, dice así los documentos, creó la poesía con textura de concreto a unos días de cumplir 105 años, muere Niemeyer, y este es uno de los elementos que está. Oscar Niemeyer muere el 5 de diciembre, donde vemos que él construye Brasilia, que es una de las ciudades más importantes en estos momentos y que está fundamentada los proyectos de la arquitectura contemporánea en el Palacio de la Alborada, en la capital brasileira, el Centro Cultural Niemeyer, que también fue construido en España. Entonces tenemos muertes de personajes trascendentales que son los que cambian la estructura del mundo. Y hay otra noticia, Carlos, que para mí es de suma relevancia. El miércoles 4, claro, del 2012, en julio, se descubre por fin la llamada partícula de Dios, que es el bosón de Higgs, y esto es debido a que la llamada física de partículas había descubierto a través del acelerador de partículas y los choques de estas mismas, había descubierto partículas que van más allá de las que se tenía noción. Es decir, no se tenía conocimiento de una partícula que hiciera que todos los objetos del universo tuviesen masa. Es decir, que es la partícula gravitatoria, pues, que aglutina todos los elementos o las micropartículas que conforman un átomo. Por ejemplo, las partículas que son elementales de los electrones, los protones, los neutrones, tienen a su vez una serie de partículas que se unen. Bueno, el bosón de Higgs es el que hace posible que todas estas partículas tengan unidad y con eso se da masa. Entonces, este descubrimiento fue de básica importancia porque jamás se había logrado hacer una disección del átomo a estas escalas microcósmicas, Carlos. Yo creo que la muerte de muchos personajes y los descubrimientos trascendentales, porque además nos va a faltar tiempo para tener aquí alrededor de 5 o 6 programas más, pero yo quisiera mencionar, Héctor, la muerte de Tony Scott, un director de cine británico, que además no sabemos por qué se suicidó, cuando había hecho trabajos extraordinarios en la cinematografía. También quiero mencionar a David Brubeck, un hombre que, de hecho, pianista y compositor estadounidense, David Brubeck, uno de los hombres que llevó el jazz al piano y a la música negra, donde fue trascendental también, pues David Brubeck, pianista y compositor norteamericano. También aquí hablamos de una mujer trascendental en la historia de la cinematografía, como Sylvia Kristel, actriz y modelo holandesa, que con ella se hicieron Emanuel 1, Emanuel 2 y Emanuel 3, donde a través de la cinematografía se dio estos elementos de la gran sexualidad, de la belleza femenina, y aquí hasta pasamos imágenes de... En su época muy atrevida, ¿no? Claro, para su momento. También, perdón, si tú quieres. Adelante, fíjense, por favor. que en el viernes 6 de julio de 2012, profesores de primaria rinden la evaluación universal, cuando ya Villalobos era secretario de Educación, ya Luján, yo estando delicado, había abandonado la secretaría, ya había dejado de ser ministro de Educación, y solo, dice aquí, asistieron 69.290 maestros, cuando en realidad se esperaban 234.803 programados. Es decir, amigos, entraron al juego de estos parámetros absurdos de medición, y entonces aquellos que asistieron seguramente todos pasaron y les dieron su premiezote. Pero obviamente hay maestros que son muy asustadizos en el medio y que cuando les dicen todos tienen que asistir aquí, todos, y ahí van maestros que pues son muy alineados, ¿no? Pero habemos quienes no asistiríamos, obviamente. Bueno, de las muertes de personajes está Héctor Macho Camacho, boxeador puertorriqueño, que también le hacen un gran homenaje en los Estados Unidos. Este hombre es asesinado a través de un balazo. Estamos mencionando quizá de los elementos que nos impresionaron de sobremanera fue la muerte de esta cantante Jenny Rivera el 9 de diciembre, y es una cantante mexicana estadounidense que además
no me importa su vida privada, no nos importa lo que ella aconteció con todas estas contradicciones que tuvo, pero cuando tuve la oportunidad de escuchar la música y la voz de ella, me pareció una cantante trascendental que arrastraba a muchísima gente de muchos valores, sobre todo la gente de raíces mexicanas románticas de gran profundidad, y no considero que sea nada más mexicana, de todas partes del mundo de la habla hispana, y que desgraciadamente murió esta mujer fatalmente, y ahora se está hablando en los estudios que se están haciendo a través de aeronáutica, que pues probablemente haya sido puesto algo en el avión para que ella cayera. No entiendo por qué y para qué, si hacen acusaciones de que estaba metida en ciertas líneas de conducta que no nos importa discutir. Otro de los personajes, ya prácticamente terminando el año, fue Ravi Shankar, este músico virtuoso de la cítara hindú, que tuve oportunidad de conocerlo y escuchar su música extraordinaria. Además fue maestro de los Beatles en un momento determinado, porque ellos fueron a la India. También los Beatles vinieron a México para establecer una comunicación con doña María Sabina, y tuvieron ahí pues su apreciación con los santos niñitos, con los hongos. Héctor. Bueno, recordemos que no sabemos, muchos lo plantean, si fue un boicot, pero recordemos que el lunes 2 de julio de 2012 llega una supuesta gripa aviar, o la influencia aviar tipo A, y con esto se duplica el precio de huevo. Los que venden huevos, por supuesto, se fueron de gane, y no sé si era un acuerdo o algo, pero empezamos a importar huevo de Estados Unidos, que se puso inmediatamente a nuestras órdenes en una teoría, ¿verdad? Que se dice que se pusieron a nuestras órdenes y empezamos a importar huevo, pero se fue al doble del precio por esta supuesta gripe aviar. Y también recordemos que arrancan los 30º Juegos Olímpicos de la historia, y que estos se llevaron a cabo en Londres con una verdadera muestra de grandes talentos en Inglaterra, músicos sobre todo, que fueron los que estuvieron amenizando estos juegos. Y bueno, esta sociedad tan urbanizada londinense nos presentó esta influencia que hemos visto en tantos programas que hemos tenido en México, de los ingleses, y fueron unos verdaderos Juegos Olímpicos, los más opulentes, y creo que los que sigan, que van a ser en Brasil, serán también de los mejores. Bueno, yo creo que uno de los elementos en México fue la jornada del 1 de julio, sobre todo la jornada electoral, que se ha discutido mucho, y que ahora pues tenemos los proyectos políticos de la firma por México, las propuestas que no son otras más que del Fondo Monetario Internacional, y dice: julio 1, jornada electoral histórica del IFE. El Instituto Federal Electoral calificó la elección como histórica por la cantidad de votos registrados según el presidente del IFE. Más del 63% de la lista nominal sufragó, es decir, arriba de 49 millones de ciudadanos. Luego, el julio 12, aparece Andrés Manuel López Obrador, en donde impugna la elección tanto igual la del 2006 como la del 2012, y habla de que nuevamente fue sustraído la victoria a la presidencia de la República. Y luego tenemos el 1 de diciembre, la toma de Enrique Peña Nieto, donde rinde protesta como presidente de México, y las cosas cambian. No es lo mismo la toma de la presidencia de 2006 a la de 2012. 2006 hubo protestas muy serias, sin embargo la del 1 de diciembre se distingue porque además hay una intervención de movimientos muy particulares de partidos políticos, y que supuestamente interviene el movimiento 132. Y causa rompimiento de cristales, hay golpeados, hay llevadas muchas gentes a la prisión, más de 63 de ellos, hay baleados con balas de goma, hay baleados en estos momentos, hay golpeados, y bueno, surge toda una estructura que lo vamos a analizar más adelante, no ahorita, porque no alcanza el tiempo, pero vamos a ver cómo las estrategias de este cambio de poder
quienes llegaron a dirigir la Secretaría de Gobernación y quienes trabajaron en este hecho dieron una versión totalmente diferente. Y luego vemos que en diferentes etapas estamos viendo hasta cómo hay una polémica a nivel internacional. La estatua de uno de los presidentes de Azerbaiyán, en donde el gobierno de Azerbaiyán entrega 4,000 billones de pesos para el manejo del petróleo, y entonces existe por ahí un grupo de patriotas expulsados de Azerbaiyán que vienen a protestar en base a la colocación de esta estatua de este presidente, que lo ubican como un dictador asesino, pero en realidad no conocemos la historia del personaje. Hasta el mismo ex rector de la universidad protesta porque sus orígenes son precisamente de esta zona. ¿Algún comentario, Héctor? Sí, claro, estaría bien estudiarlo para saber si realmente es un dictador o no, ¿no? Porque claro, si no estaríamos hablando al aire. Pero pues quiero comentar que México gana 7 medallas. Qué pobreza, qué vergüenza sentirse orgulloso porque México gana 7 medallas de oro. Y por último comentar que de una noticia que decía Carlos, ¿no? Que estas elecciones que el IFE califica como las mejores de la historia, ya no sabemos nosotros cuál es la verdad. Se manipula la información, las casas encuestadoras, nadie confiamos en ellas, y en México verdaderamente pues ganamos el premiezote de ser el penúltimo lugar de 145 países, somos el 144 en corrupción, y en impunidad estamos, creo, en último lugar. Entonces no hay nada provisorio para este país, y hoy oía la noticia, Carlos, de que aumentó 30% el número de pobreza extrema en nuestro país. Bueno, pues esa es la pauta que va a indicar precisamente la OCDE, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Amigos, desgraciadamente cuando esto se estaba poniendo bueno, se termina el tiempo y queremos darle las gracias pues a Diana Cruz, quien está llevando los controles en este momento, y gracias por las imágenes que ha colocado mientras nosotros hacíamos el comentario de este análisis de 2012. Y bueno, Héctor, pues estamos terminando este primer análisis. Sabemos que ya películas mexicanas están convocadas para el Oscar. Así es. Si quieres comentarlo brevemente. Bueno, Gael García Bernal, que sabemos que ya ha sido postulado en 2 anteriores ocasiones, ahora es postulado dentro, no él. Bueno, en una él y en otra fue por mejor película extranjera, y ahora nuevamente por mejor película extranjera. Gael García Bernal es postulado por la película No. Entonces, como mejor película extranjera, no estamos hablando que sea por mejor actor, mejor dirección, no, mejor película extranjera. Entonces, nos hacen el favor de vernos un poquito más finos en la Academia de Hollywood, y dicen, bueno, ahí vamos a meter esta película. Y yo creo que Gael, porque lo conozco desde los 12 años, que es un histrión nato, que ya se merecería Gael ganarse un galardón, aunque sea como mejor película, aunque no se lo den a él. Pero Gael, enhorabuena, esperemos que verdaderamente lo ganes. Bueno, yo creo que hay algo muy importante. Quisiera solamente comentar que las películas mexicanas han tenido etapas, sobre todo la etapa del cine de oro del cine mexicano, sobre todo con el Indio Fernández. Hubo extraordinarios documentos para su momento. No hemos visto esta película, no, parece que es una película política, de política de Estado regionalista, sí, con Pinochet. Vamos a ver qué resultado para poder decir que hubo el merecimiento, quizá la ubicación desde el punto de vista político, con la dictadura de Pinochet. Pero yo considero que hay películas mexicanas que tuvieron la oportunidad de participar en aquella época, pero muchos países fueron discriminados, sobre todo las películas del Indio Fernández, con otra característica del cine mexicano. Bueno, para terminar, amigos, el próximo viernes vamos a comentar lo que ha acontecido en Venezuela con la ausencia del presidente Hugo Chávez, y esperemos
que este presidente que ha tenido una trayectoria muy importante en el universo, pues veamos que regresa y esperemos que salga bien de su operación. Bueno, amigos, pues te agradecemos mucho. Muchas Héctor, gracias, buenas noches, a ti, Carlos. y buenas gracias noches, a amigos. ustedes, amigos, en Tertulia Nocturna. Nos vemos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche, y el próximo lunes, recuerden, estamos Alternativa México de 6 a 7 de la noche. Gracias a Diana Cruz. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname